Hay un nombre que aparece en los 4 evangelios, solo en los 4, en ningún otro texto del primer siglo: Gólgota. Los evangelios lo traducen ellos mismos, dentro del texto, que significa lugar de la calavera. En latín, los romanos lo llamaron Calvaria. De ahí viene la palabra Calvario, que usamos hoy. Pero nadie en el primer siglo explicó por qué ese lugar tenía ese nombre, y nadie describió exactamente cómo era. Solo dicen dónde estaba: fuera de la ciudad, cerca de la muralla, junto a un camino, y que había una tumba nueva cerca. Eso es todo lo que los textos aportan en términos de ubicación. 4 frases. En 2000 años de historia, esas 4 frases han generado más debate arqueológico que casi cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal. Así nos apoyas. Hoy vamos a reconstruir ese lugar, no desde la devoción, desde la arqueología, desde los textos en su idioma original y desde lo que las excavaciones del siglo XX han revelado bajo el suelo de Jerusalén. Porque el Gólgota no era un lugar simbólico, era un lugar físico, con una geografía concreta, una función específica dentro del sistema legal romano y una historia que empieza mucho antes del año 30 después de Cristo. Y cuando lo reconstruyes con precisión, la escena que emerge no tiene nada que ver con las representaciones que heredamos. Antes de entrar, la aclaración metodológica que este canal siempre hace. No existe unanimidad arqueológica sobre la localización exacta del Gólgota. Hay 2 candidatos principales que han generado debate durante siglos, y la arqueología moderna ha aportado evidencia significativa para uno de ellos. Eso es lo que vamos a analizar. Lo que sí podemos reconstruir con alta precisión es el tipo de lugar que era el Gólgota, independientemente de cuál de los 2 sitios sea el correcto, porque ambos comparten características geográficas, funcionales y culturales que el texto describe con claridad cuando se lee en griego antiguo. Eso es lo que hace este expediente: reconstruir el contexto físico real, no la iconografía. El lugar. La palabra griega del texto es kraniou topos, literalmente, lugar del cráneo. El nombre arameo que los evangelios transcriben es Gulgolta. En arameo, Gulgolta significa cráneo. Hay 3 teorías académicas sobre el origen del nombre, y ninguna puede demostrarse con certeza absoluta. La primera es la más visual. El lugar tenía la forma de una calavera, una roca calcárea de forma redondeada, con cavidades naturales que recordaban los ojos y la nariz de un cráneo. Esta interpretación es la que popularizó el arte cristiano posterior y tiene respaldo arqueológico en el sitio identificado como el más probable. Bajo la actual iglesia del Santo Sepulcro, hay una afloración rocosa con exactamente esas características. La segunda teoría es funcional. Era el lugar donde se ejecutaba a los criminales y los cráneos se acumulaban o quedaban expuestos. Esta interpretación tiene paralelos en otras culturas del mundo antiguo, donde los sitios de ejecución quedaban marcados físicamente por sus restos. La tercera, más especulativa, propone que el nombre venía de una tradición local anterior, posiblemente relacionada con un enterramiento significativo en ese lugar. Lo que sí es claro en todas las fuentes, era un lugar conocido. Los evangelios no lo explican, lo mencionan como si el lector fuera a reconocerlo. Tenía un nombre propio, era identificable, lo que implica que tenía una función o una apariencia suficientemente característica para ser nombrado y recordado. Los 4 evangelios coinciden en un detalle geográfico fundamental. El Gólgota estaba fuera de la ciudad. Eso no es un detalle menor, es una precisión legal y cultural de primera importancia. La ley romana no permitía las ejecuciones dentro de las ciudades, y la ley judía tampoco. El Talmud, en el Tratado Sanhedrin, especifica que las ejecuciones debían realizarse fuera de los muros de la ciudad. Ambas tradiciones convergían en lo mismo: la muerte era ritualmente impura.
y los lugares de ejecución debían quedar fuera del espacio habitable. Pero fuera de la ciudad en el Jerusalén del siglo I tiene un significado geográfico muy preciso, porque la ciudad tenía murallas. La pregunta es, ¿cuál era el trazado exacto de la muralla norte de Jerusalén en el año 30 después de Cristo? Porque si el Gólgota estaba fuera de la muralla en esa época, necesitamos saber exactamente dónde pasaba esa muralla. Josefo describe 3 murallas concéntricas en Jerusalén. La más antigua, la primera muralla, databa del período Hasmoneo. La segunda muralla fue construida posteriormente y delimitaba la ciudad en tiempos de Jesús. La tercera muralla, más exterior, fue construida después del año 41 después de Cristo y está arqueológicamente documentada. La segunda muralla es la clave y su trazado exacto no está completamente resuelto, pero las excavaciones realizadas bajo la iglesia del Santo Sepulcro entre los años 1960 y 1990 revelaron algo decisivo. En el lugar donde hoy está la iglesia, debajo de los niveles helenísticos y romanos, hay evidencia de una cantera de piedra caliza que funcionó durante los siglos 8 al 4 a.C., seguida de un área de enterramiento que data del siglo I a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Una cantera abandonada reconvertida en cementerio. Y ese cementerio, en uso activo en tiempos de Jesús, estaba fuera de la segunda muralla. Eso es exactamente lo que los evangelios describen. Un lugar de ejecución con una tumba nueva cerca, fuera de los muros de la ciudad. Este es el detalle que la mayoría de las representaciones del Gólgota ignoran completamente. El lugar donde ocurrió la crucifixión no era una colina dramática en campo abierto. Era, con alta probabilidad arqueológica, una cantera de piedra caliza parcialmente excavada y luego abandonada. Las canteras de piedra caliza eran la fuente de materiales de construcción del Jerusalén antiguo. Se excavaban desde abajo, siguiendo las vetas de roca blanda. Cuando una sección de roca era demasiado dura o de mala calidad, se dejaba en pie y se continuaba excavando alrededor. El resultado era un paisaje de cortes verticales en la roca, protuberancias de piedra dura que sobresalían y superficies irregulares donde el terreno había sido vaciado. Bajo la iglesia del Santo Sepulcro, los arqueólogos encontraron exactamente ese tipo de formación. Una cantera antigua con sus característicos cortes rectos y sus protuberancias de roca dura no extraída. Una de esas protuberancias, de roca de mala calidad que los canteros dejaron porque no servía para construir, es lo que los primeros cristianos identificaron como el Gólgota. No era una colina en medio del campo. Era un afloramiento rocoso de unos 4 a 5 metros de altura, de forma irregular, que sobresalía del suelo de una cantera abandonada, con cavidades naturales en la roca que se parecían a los orificios de un cráneo. Eso explica el nombre y cambia completamente la imagen. La cantera abandonada también explica otra cosa. ¿Por qué había tumbas cerca? En Jerusalén del siglo I, los cementerios se situaban fuera de la ciudad, en terreno que ya no tenía otro uso. Las canteras agotadas eran exactamente ese tipo de terreno. Espacios ya excavados, con paredes de roca en las que era relativamente sencillo tallar tumbas. El área alrededor del Gólgota estaba salpicada de sepulcros excavados en la roca, del tipo que los textos llaman coquim o arcosolia. Los evangelios mencionan que junto al lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en ese huerto una tumba nueva que nadie había usado. Las excavaciones bajo la iglesia del Santo Sepulcro han identificado múltiples tumbas del período del Segundo Templo, excavadas en la roca de esa cantera. La tumba que hoy está dentro de la iglesia, conocida como el edículo, corresponde a una de ellas. La arqueología no puede identificar cuál de esas tumbas es la mencionada en los evangelios, pero sí puede confirmar que el tipo de lugar que los evangelios describen, una zona de ejecución con tumbas cercanas en una cantera fuera de la muralla, corresponde con exactitud al paisaje que los arqueólogos han documentado bajo la iglesia.
Para entender el Gólgota necesitas entender que era una ejecución romana por crucifixión, no la versión de las pinturas renacentistas, la versión documentada. La crucifixión era la pena de muerte reservada por Roma para esclavos, rebeldes y criminales de los estratos más bajos. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Era una ejecución diseñada explícitamente para ser lenta, pública, degradante y disuasoria. Se realizaba en lugares visibles, junto a caminos transitados, para que el mayor número posible de personas la viera. Cicerón, el orador romano, escribió en el siglo I a.C. que el solo nombre de la cruz debía mantenerse lejos no solo del cuerpo de los ciudadanos romanos, sino de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Era tan vergonzosa que no se mencionaba en buena compañía. El proceso comenzaba antes de llegar al lugar de ejecución. El condenado era flagelado. El instrumento era el flagrum, un látigo con múltiples tiras de cuero terminadas en bolas de metal o fragmentos de hueso. Las fuentes médicas modernas que han analizado el texto de los evangelios describen un proceso que causaba pérdida masiva de sangre y en casos severos podía ser mortal por sí solo. Después de la flagelación, el condenado cargaba parte de la cruz al lugar de ejecución. Las fuentes antiguas y los estudios arqueológicos modernos indican que lo más probable es que se cargara el patíbulo, la viga horizontal, no la cruz completa. El poste vertical, el stipes, quedaba fijo en el lugar de ejecución, reutilizado para distintas ejecuciones. En el Gólgota, eso significa que había postes fijos en la roca, instalaciones permanentes de ejecución, en uso regular. En 1968, los arqueólogos excavando en Givat HaMiftar, al norte de Jerusalén, encontraron algo que cambió para siempre: el debate sobre la crucifixión romana, un osario del siglo I. Y dentro del osario, los restos de un hombre joven de entre 24 y 28 años. El nombre en el osario: Yehohanan. Yehohanan había sido crucificado. Sus talones mostraban el clavo que los atravesaba. El clavo seguía ahí, doblado, incrustado en el hueso. Los análisis indicaron que ambos talones habían sido atravesados simultáneamente por un solo clavo largo, con un trozo de madera de olivo entre la cabeza del clavo y el hueso, para evitar que los pies se soltaran. Era la primera evidencia arqueológica directa de una crucifixión romana jamás encontrada, y respondió preguntas que los investigadores llevaban siglos debatiendo. Los clavos atravesaban los pies, no los tobillos. La madera adicional evitaba que el pie se soltara. El análisis del hueso del radio de los brazos mostró marcas compatibles con haber sido atado, lo que indica que los brazos podían ir tanto clavados como amarrados, o ambas cosas simultáneamente. El Gólgota era el lugar donde eso ocurría de forma regular. No era un sitio de ejecución excepcional, era el sitio de ejecución habitual de Jerusalén, con sus postes fijos en la roca, con su suelo manchado de sangre antigua, con sus cicatrices en la piedra. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana publicamos un documental nuevo, lugares históricos reconstruidos con evidencia real, personajes del mundo antiguo vistos desde los documentos, no desde el mito. No te pierdas el siguiente expediente. Ninguna representación artística de la crucifixión ha capturado la realidad sensorial del Gólgota. Las pinturas muestran cielos dramáticos, ropas limpias, posiciones dignas. La realidad que la arqueología y los textos permiten reconstruir es completamente diferente. El Gólgota estaba junto a un camino. Los evangelios lo confirman. Los que pasaban lo insultaban moviendo la cabeza. Era un lugar de tránsito. La gente pasaba, la gente miraba. Esa era exactamente la función de una crucifixión pública romana: ser vista. Los cuerpos crucificados no se bajaban de inmediato. En la práctica romana estándar, los cuerpos quedaban en la cruz durante días, a veces semanas, como advertencia.
los cuervos y los buitres se acercaban. El proceso de descomposición comenzaba en público. El olor era parte del mensaje. En el caso descrito en los evangelios, los cuerpos fueron bajados ese mismo día por razón de la fiesta judía. Eso era una excepción. La norma romana era exactamente lo contrario: dejar el cuerpo como advertencia visible. Un sitio de ejecución regular en el mundo romano antiguo tenía un olor característico que los habitantes de Jerusalén conocían bien. Era el olor de la muerte en proceso, mezclado con el de la piedra caliza calentada por el sol. El suelo era roca caliza expuesta, irregular, con los cortes de la cantera antigua aún visibles. No había tierra suave, no había césped. El afloramiento del Gólgota era piedra desnuda, con grietas y cavidades naturales. Los pies descalzos sobre esa superficie, en el calor de la Pascua de Judea, en abril. El sol en Jerusalén en abril puede alcanzar los 28 a 32 grados, sin sombra, sobre piedra caliza que acumula y refleja el calor. La exposición prolongada es agotadora, incluso para quien está de pie. Para alguien que ha sido flagelado y clavado en una posición que obliga a los músculos a trabajar constantemente para respirar, el calor es un factor adicional de agotamiento físico. Los textos médicos modernos sobre la fisiología de la crucifixión señalan que la causa de muerte era una combinación de asfixia, choque traumático y fallo cardiovascular, en un proceso que podía durar desde horas hasta varios días dependiendo de las condiciones físicas previas del condenado. Y había público. Los evangelios mencionan a las mujeres que observaban desde lejos, al discípulo amado, a los soldados romanos que hacían guardia, a los sumos sacerdotes y escribas que pasaban y comentaban, a los dos hombres crucificados al mismo tiempo, uno a cada lado. La crucifixión era un espectáculo público deliberado, no una ejecución discreta. Los soldados romanos apostados allí no estaban solo para ejecutar, estaban para controlar a la multitud y asegurarse de que el proceso se desarrollara sin interferencias. Josefo describe en otros contextos cómo los romanos en Judea usaban la crucifixión sistemáticamente como herramienta de control poblacional. Durante el asedio de Jerusalén del año 70, llegaron a crucificar hasta 500 personas al día fuera de los muros de la ciudad, hasta que, según escribe el propio Josefo, se agotó la madera y faltó el espacio. El Gólgota era parte de ese sistema, un lugar con función institucional dentro del aparato de control romano. En Judea, hay dos lugares en Jerusalén que han sido propuestos como el Gólgota histórico. El primero es el sitio de la Iglesia del Santo Sepulcro, en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja. Este es el candidato más antiguo. La tradición que lo identifica con el Gólgota se remonta al siglo IV, cuando el emperador Constantino ordenó construir una iglesia en ese lugar, guiado por los testimonios de los cristianos de Jerusalén que lo habían identificado. El segundo es el Jardín de la Tumba, descubierto y propuesto en 1883 por el general británico Charles Gordon. Se trata de una colina con una formación rocosa que algunos ven parecida a una calavera, al norte de la puerta de Damasco. El debate entre los dos sitios ha sido extenso, pero la arqueología del siglo XX ha aportado evidencia que inclina fuertemente la balanza hacia el primero. Para que un lugar sea el Gólgota histórico, debe cumplir tres condiciones que los evangelios establecen con claridad: estar fuera de la muralla de la ciudad en el año 30 después de Cristo, estar cerca de una tumba usada como sepulcro en esa misma fecha y estar en un lugar accesible y visible desde un camino. Las excavaciones bajo la iglesia del Santo Sepulcro han confirmado las tres condiciones. Primero, el análisis del trazado de la segunda muralla de Jerusalén indica que el sitio de la iglesia estaba fuera de esa muralla. La arqueóloga Kathleen Kenyon, que excavó el sector entre 1961 y 1967, confirmó que no hay evidencia de construcción doméstica del periodo relevante bajo la iglesia, lo que indica que era terreno extraurbano. Segundo,
Bajo la iglesia hay tumbas del siglo I excavadas en la roca de la cantera antigua. Tumbas del tipo exacto que los evangelios describen. Cuevas con una piedra rodante para cerrarlas. Tercero, el sitio está en el corazón de lo que era la zona de mercado y tránsito de Jerusalén, junto a lo que era un camino principal de la ciudad. Las ejecuciones romanas requerían visibilidad y tránsito. Este sitio lo cumple. El jardín de la tumba, en cambio, no cuenta con evidencia arqueológica que lo ubique fuera de la muralla en el siglo I. Las tumbas encontradas allí corresponden al periodo del Bronce Medio, entre 2 y 3.000 años anteriores al siglo I. No son tumbas del Segundo Templo. El consenso arqueológico moderno, incluidos investigadores que no son creyentes, apunta al sitio de la iglesia del Santo Sepulcro como el candidato con mayor respaldo material. En el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano aplastó la segunda rebelión judía y reconstruyó Jerusalén como ciudad romana con un nuevo nombre, Aelia Capitolina. Como parte de esa remodelación, Adriano construyó un relleno de tierra sobre la zona del Gólgota y el área de las tumbas, y encima levantó un templo pagano. Ese relleno de tierra, paradójicamente, fue lo que preservó la arqueología del sitio. Cubrió y protegió la roca del Gólgota y las tumbas durante casi 2 siglos. Cuando en el año 326, la madre del emperador Constantino, Helena, visitó Jerusalén, los cristianos locales le indicaron el lugar. Según el relato de Eusebio de Cesarea, al retirar el relleno de tierra del templo pagano, apareció el sepulcro. Constantino ordenó construir la iglesia del Santo Sepulcro. Las obras comenzaron aproximadamente en el año 326 y la iglesia fue consagrada en el 335. Esa primera iglesia fue destruida parcialmente en el año 614 cuando los persas conquistaron Jerusalén. Reconstruida, destruida de nuevo en el año 1009 por el califa Fatimí al-Hakim, reconstruida nuevamente. Los cruzados la renovaron en el siglo XII y ha seguido siendo renovada, disputada, ampliada y reparada hasta hoy. Lo que puede verse hoy en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro incluye la roca del Gólgota, accesible bajo una capilla en el nivel superior. La roca tiene aproximadamente 4,5 metros de altura desde el suelo de la iglesia y muestra las grietas naturales de la piedra caliza. Los 4 evangelios describen el evento con distintos grados de detalle, y cuando se leen en griego antiguo, hay precisiones que las traducciones habituales pierden. La hora. El evangelio de Marcos, que los eruditos consideran el más antiguo, dice que crucificaron a Jesús a la hora tercera. En el sistema romano de contar las horas, la hora tercera era aproximadamente las 9 de la mañana. El Evangelio de Juan, en cambio, dice que Pilato lo entregó para ser crucificado alrededor de la hora sexta, las 6 de la mañana en el sistema romano, o el mediodía si se usa una variante del sistema. Esta contradicción es uno de los problemas clásicos de la armonización de los evangelios. Los eruditos han propuesto múltiples explicaciones, diferencias en los sistemas de contar las horas, errores de copista, diferencias en las tradiciones que cada evangelista siguió. No hay resolución definitiva. Lo que sí es claro es que el proceso comenzó en la mañana. La oscuridad. 3 evangelios describen que desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Los historiadores y astrónomos han examinado si hubo algún eclipse solar que coincida con la Pascua judía del año 30 o del año 33 después de Cristo, que son los 2 años candidatos para la crucifixión. Los eclipses solares totales no ocurren durante la Pascua, que siempre cae en luna llena, y la luna llena hace imposible un eclipse solar. Lo que sí ocurrió en el año 33 fue un eclipse lunar parcial, visible desde Jerusalén, en la noche posterior a la crucifixión, si esta ocurrió ese año.
El texto griego de Lucas usa el verbo eklipein, del que viene nuestra palabra eclipse, pero los comentaristas señalan que el término podía usarse también en sentido más amplio para referirse a cualquier oscurecimiento del sol. Lo que la arqueología y la astronomía no pueden hacer es verificar ni refutar ese elemento del relato, la cortina del templo. Los 3 evangelios sinópticos dicen que en el momento de la muerte, la cortina del santuario se rasgó de arriba a abajo. En el documental de este canal sobre el templo de Herodes ya describimos esa cortina, lino fino babilonio, de tal grosor y peso que según la Misná, se necesitaban 300 sacerdotes para moverla cuando había que lavarla. El rasgamiento de esa cortina, de arriba a abajo, es imposible de verificar arqueológicamente, pero el texto griego de los evangelios usa el verbo esquiste, voz pasiva, lo que indica que algo externo actuó sobre ella. No se rompió por uso, fue rasgada. Sea cual sea la interpretación de ese evento, los evangelios lo colocan en simultaneidad con la muerte, y los lectores del siglo I entendían exactamente lo que significaba teológicamente: el acceso al lugar santísimo, la habitación más sagrada del mundo, que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, se abrió. El Evangelio de Juan dice que en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto una tumba nueva en la que nadie había sido sepultado todavía. El término griego para tumba nueva es mnemeion kainon, nuevo en el sentido de recién excavado o sin usar, no en el sentido de construido recientemente. El tipo de tumba que describe corresponde exactamente a lo que los arqueólogos llaman kohim, cámaras funerarias talladas en la roca caliza, con nichos horizontales excavados en las paredes donde se depositaban los cuerpos. Este tipo de tumba era el estándar en Judea durante el período del Segundo Templo. Las excavaciones bajo la iglesia del Santo Sepulcro han encontrado múltiples tumbas de ese tipo. La tumba que la tradición cristiana identifica como el sepulcro de Jesús está hoy cubierta por el edículo, una pequeña capilla construida sobre el lugar donde se encontró la tumba. Martin Biddle, el arqueólogo de Oxford, que realizó el análisis más exhaustivo del edículo en 1989 y 1990, encontró que debajo de las capas de construcción posteriores hay una tumba tallada en la roca, compatible con el período del Segundo Templo. Su análisis fue publicado en 1999 en El Sepulcro de Cristo. En 2016, en el marco de una restauración del edículo, los investigadores de la Universidad Nacional Técnica de Atenas tuvieron acceso por primera vez en siglos al interior de la tumba. Encontraron la roca original bajo las capas de mármol, añadidas siglos después. Los análisis de mortero realizados datan el primer revestimiento de la tumba en torno al siglo IV, coincidiendo con la construcción de la iglesia de Constantino. Lo que no puede hacerse con ninguna técnica disponible es verificar si esa tumba específica fue el lugar exacto del entierro descrito en los evangelios. La arqueología puede confirmar que el lugar es consistente con la descripción. No puede ir más allá de eso. Cerremos separando categorías. Lo documentado por evidencia arqueológica directa. El área bajo la iglesia del Santo Sepulcro fue una cantera de piedra caliza en uso hasta el siglo IV a.C. Fue reconvertida en zona de enterramiento en el período del Segundo Templo. Contiene tumbas del siglo I talladas en la roca, del tipo exacto que los evangelios describen. Estaba fuera de la segunda muralla de Jerusalén en el año 30 después de Cristo. La roca del Gólgota identificada bajo la iglesia es un afloramiento de piedra caliza de forma irregular que sobresale del suelo de la antigua cantera, con cavidades naturales en la roca. En 1968 se encontró el único esqueleto conocido de una víctima de crucifixión romana, con el clavo de hierro aún incrustado en el hueso del talón. Lo documentado por fuentes escritas del período. La crucifixión era la forma de ejecución más degradante del mundo romano, reservada para esclavos y rebeldes. Se realizaba en lugares públicos y visibles.
Los cuerpos normalmente permanecían en la cruz días o semanas. Josefo describió crucifixiones masivas en las afueras de Jerusalén durante el asedio del año 70. El nombre Gólgota aparece en los 4 evangelios y en ningún otro texto del siglo I. El lugar estaba fuera de la muralla y junto a un camino, lo que permanece incierto. El origen exacto del nombre Gólgota, la hora exacta de la crucifixión, dado que Marcos y Juan dan datos contradictorios, la causa exacta de la oscuridad mencionada en 3 evangelios, si la tumba identificada bajo el edículo es el sepulcro específico mencionado en los evangelios. La identificación del Gólgota con el sitio actual de la iglesia tiene el mayor respaldo arqueológico disponible, pero no puede afirmarse con certeza absoluta. Hay algo en los evangelios que casi siempre se lee sin detenerse. Después de describir la crucifixión, el evangelio de Juan dice: el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Cerca de la ciudad, no en las afueras remotas, no en un monte solitario, cerca de la muralla, a la vista de los que entraban y salían, en el lugar más transitado del exterior de Jerusalén. Eso es exactamente lo que la arqueología ha confirmado. El Gólgota estaba a menos de 200 metros de la puerta principal de la ciudad, en el área de mayor tránsito del Jerusalén del siglo I. Lo que reconstruimos hoy no es una escena devocional. Es un lugar físico, una cantera abandonada de piedra caliza, con un afloramiento rocoso de forma irregular que sobresalía 4 o 5 metros del suelo, en el extrarradio de una ciudad de entre 80 y 100 mil habitantes, que en la Pascua recibía entre 200 y 400 mil peregrinos adicionales. Un lugar conocido, con nombre propio, con una función institucional dentro del sistema legal romano. Y junto a ese lugar, a metros de distancia, una tumba nueva en una cantera convertida en cementerio. La arqueología no puede verificar los eventos que los textos describen, pero sí puede confirmar que el tipo de lugar que describen existió exactamente donde la tradición más antigua lo ubica. Y eso, en investigación histórica, no es un dato menor. Es lo más cerca que podemos estar. La pregunta que abre el siguiente expediente aparece sola. Si el Gólgota estaba a 200 metros de la muralla de Jerusalén y el templo de Herodes estaba a menos de 1 kilómetro de distancia, entonces los mismos peregrinos que el día anterior habían escuchado a Jesús enseñar en el atrio de los gentiles, al día siguiente podían verlo crucificado desde la muralla de la ciudad. ¿Qué pasó con Jerusalén después del año 30? ¿Qué pasó con esa ciudad cuando 40 años más tarde los romanos la destruyeron? Ese es el siguiente expediente. Si llegaste hasta aquí, este canal es para ti. Cada semana abrimos un expediente nuevo. Un lugar que desapareció. Una estructura que nadie imaginaba así. Un evento histórico visto desde los documentos reales y la evidencia arqueológica. Sin exageración, sin sensacionalismo. Suscríbete y activa la campana. No como favor, sino porque lo que viene es mejor que lo que acabas de ver. Porque la historia no necesita exageración, necesita precisión.